¿Me Sí, mi, escucha? se escucha. Buenas tardes, mi, sí se escucha. Buenas tardes, me dice, se le puede escuchar claro y fuerte. Ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, mire, hemos estado trabajando acerca de la supervisión y la regulación en términos de qué modelos existen para poder aplicar ello. Hemos estado identificando qué modelos nosotros utilizamos de cada uno de esos aspectos. Ahora, lo que vamos a realizar el día de hoy es un paréntesis, pero es un paréntesis muy importante, ya que esto está dentro de lo que confiere al avance, y me parece muy importante tomarlo porque forma parte de lo que es la supervisión y regulación, y también de cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué aspectos se tienen que evitar? Lo hemos mencionado mucho el tema del lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Hemos hablado mucho de ello, no lo hemos desarrollado, ¿ok? Entonces, les he conseguido aquí un material, bueno, les voy a compartir un material bien bonito acerca de esto, ¿ok? Entonces, vamos allá con esto. Mi, ese es sobre la crisis, ¿no? De 2007 y 2008. No, vamos a hacer el delito de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. ¿Pueden ver la pantalla? Ah, sí, mi, sí se ve. Sí se puede. Yo lo Ya, es mencionaba porque material la directo. clase anterior nos dijo algo sobre eso. Sí, mi, nos dejó una Sí, ya, investigación ajá. que nos iba a preguntar porque no Eso está lo vamos a habilitado. hacer al final. Un momentito, vamos a avanzar. Como les decía, un paréntesis para hacer esto, ¿ya? Después ya va a haber, termina este tema, o bueno, vamos a una parte de este tema, creo que sí lo terminamos el día de hoy, y después de ello ya, por favor, eso sí, quiero que preguntar y que me respondan, no quiero que perdamos el tiempo en el sentido de que llama una persona, no dice nada, no leí, no busqué, entonces, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, tiene tiempo ahí para poder revisar de nuevo, poder actualizar algunos datos importantes, y después de ello ya yo voy a preguntar, ¿ok? Voy a llamar uno a uno, cualquiera tiene que tener conocimiento acerca de la investigación que han realizado. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos acá con este tema de delitos de lavado de activo LA y financiamiento de terrorismo FT. ¿Ya? Muy bien. Siempre que ustedes ingresen a trabajar a una entidad financiera, siempre van a tener capacitación en relación a estos temas. No solamente a estos, son bastantes temas los que se capacitan desde el ingreso, e incluso se firma un documento en el que indique, ¿no? Que afirme que ustedes han recibido esa capacitación. ¿Por qué? Eso es algo que exige la SBS de las entidades financieras. ¿Listo? Muy bien, acá tenemos delitos de lavado de activos, financiamiento, terrorismo y precedentes, ¿no? ¿Cuáles son los precedentes? O sea, ¿de dónde viene? Sabemos muy bien, lavado de activo es cuando el dinero se está originando, ¿no? Por algún delito anterior a él, ¿no? Miren, acá tenemos, es un delito autónomo que consiste en el proceso de disfrazar o de ocultar el origen ilícito de ese dinero, ¿ok? No solamente del dinero, sino de bienes, efectos, ganancias que vienen de delitos precedentes. Ahí a la derecha tenemos nuestros delitos precedentes. Usualmente mediante la realización de varias operaciones, ¿no? A ver, cuidado con el micrófono. Mediante, disfrazando, ¿no? Disfrazando, realizando varias operaciones de montos que no parezcan muy extraños, pero de todas maneras siempre se hace un seguimiento para ver de dónde viene ese dinero, ¿no? Bien, acá continuamos. Y por una o más personas naturales o jurídicas, en realidad puede ser por una o varias personas, que incluso pueden ser bandas, ¿no? Ya bien organizadas y a nombre de ya han conseguido quienes. Y vamos a ver cómo se llaman estas personas que realizan esa operación por ellos. Aquí están los delitos precedentes, aquí a la derecha en la parte celeste. Uno de ellos puede ser lo que es la minería ilegal, obviamente, ¿ya?
minería ilegal, donde ellos mismos van y lo que hacen es extracción de minerales en minas informales, ¿no? Muy bien. Y esta forma de enriquecimiento, pues es, como les digo, aparte de ser ilegal, en el sentido de que es muy rápido, encuentran el oro o el mineral que están buscando y al toque lo ingresan al mercado. Lo ven y ya está, ¿no? Ocurre mucho en qué zonas. Ya creo que tenemos conocimiento de quién Arequipa está, tanto la formal como informal. Tenemos varias mineras informales, ¿no? Y por otro lado también en Puno. Bueno, en realidad del país, en realidad somos un país minero, así que tenemos muchos casos de estos. Otros, tráfico ilícito de drogas, eso ya es algo bastante conocido y se trata de controlar este tema, ya que somos uno de los países que detrás de Colombia, detrás de México, detrás de Brasil, ¿no? Estamos en lo que es producción de esto. ¿Okay? Entonces, y bueno, obviamente puede surgir dinero o la ganancia proveniente de este tipo de negocio totalmente ilícito. Ahí tenemos terrorismo, ya sabemos muy bien, hay bandas organizadas, ¿no? Que con ideas un tanto revolucionarias. Delitos contra la administración pública, el financiamiento ilícito, ¿no? Ojo, que es de la administración pública, personas que están en cargos públicos. Secuestro, el proxenetismo, estos términos ya son muy conocidos. Trata de personas, existe, se da, son delitos. Muy bien, tráfico ilícito de armas, de migrantes. Aquí en el país no se ve mucho ese tema de lo que es migrantes, tanto México, ¿no? Delitos tributarios, claro. Acá el tema de maquillar o no declarar lo que realmente uno está ganando, ¿listo? Se maquilla totalmente los ingresos y egresos. Se compran facturas, se compran boletas. ¿Para qué? Para que yo no vaya a pagar, ¿no? Entonces eso también es una forma de generar un tipo de dinero que es totalmente ilícito, ¿no? Extorsión, el robo, delitos aduaneros, o cualquier otro con capacidad de generar ganancias que son ilegales. Lo más notorio aquí es el tráfico ilícito de drogas, ¿ok? Entonces siempre estar muy atento a ello. Y está muy atento a ello las personas encargadas de recibir el dinero, porque no son montos pequeños, entonces los que van a depositar son montos altos. Saben muy bien ellos que no pueden, digamos, 300,000, medio millón o 1,000,000, no pueden meterlo de frente a tratar de lavar ese dinero, o sea, ingresarlo en el sistema financiero, ingresarlo en la economía, vamos a decirlo así, no pueden hacerlo directamente. Entonces, lo que hacen, vamos a encontrar bastantes formas que utilizan para que ese dinero pueda ingresar y pueda ser utilizado por ellos. ¿Por qué? Ojo, bienes, claro, bienes inmuebles que puedan tener de pronto, ¿no? Viajes y todo eso, se hace un seguimiento. Y si no hay una declaración de dónde viene ese dinero, no sé, un negocio, que trabaja, no lo sé, no hay una declaración, entonces estamos frente a un tema de lavado de activos. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Los principales objetivos del lavado de activos son dar apariencia de legalidad a esos activos que vienen de las actividades que hemos mencionado. Confundir el origen, creando ahí bastantes transacciones inexistentes, ¿no? Maquillando, tratando de ocultar, ¿no? Sí, por ejemplo, les mencionaba, solicitar un crédito con una tasa, ni siquiera les importa, ¿no? Pues una tasa alta, mejor todavía, se van al lugar donde está más cara la tasa, pagan, ¿no? Y de esa manera pasa un mes, pasan 2 meses, 3 meses, muy poco tiempo, ya está. Cancelaron el crédito. ¿Dónde? Rastreamos.
Y por lo general cuando un cliente cancela un crédito, es porque alguna entidad le está comprando. O sea, si es que solamente ha pasado, digamos, ha sacado, no sé, se me ocurre, 150.000, ejemplo, ¿no? Ha sacado 150.000 en crédito, ¿no? Porque tienes empresa, yo qué sé. ¿Listo? Pero sucede que pasan 2 meses y ya canceló el crédito. Tuvo que pagar obviamente los intereses compensatorios y todo lo demás. Entonces, y así ya se lavó ese dinero. Pero si nosotros nos podemos observar de dónde ha sacado para poder pagar, siempre hay un origen, siempre. Entonces, si no fuera compra de deuda, es porque ha vendido algún inmueble, ha vendido algún activo, algo ha tenido que vender esa persona para que de pronto tenga 150. O es que algunos que invierten bastante y en 3 meses recuperan todo. Hay bastantes clientes que son así, que invierten bastante, compran del extranjero, en 3 meses lo colocan y recuperan todo y su ganancia, ¿no? Entonces, pero es porque existe ese negocio. Pero en un negocio normal, por ejemplo, un restaurante, es que tendría que de pronto tener esos picos tan altos de ingreso de dinero. ¿Listo? Entonces confunden, tratan de legitimar ese dinero haciendo esa operación, ¿no? Y se puede rastrear, en las centrales se puede rastrear y ver si es que encajar, ¿no? De pronto aparece, ejemplo, ¿no? En BCP aparece una deuda de 150.000 y de pronto aparece que al siguiente mes hay una deuda, pero ya no está en el BCP, sino está en Interbank, también 150.000, pero ya no está en el BCP, significa que le han comprado la deuda. ¿Quién? Interbank. ¿A quién? Al BCP. Entonces ahí sí tiene mucho sentido. O quizá por la mitad del dinero y la otra mitad la ha puesto el cliente proveniente de, no sé, la venta de algo, la liquidación de algún activo. ¿Okay? Entonces tiene que tener un sentido. Cuando no hay es porque estamos frente a posiblemente un lavado de activos. ¿Okay? Pretender legitimar ¿Desde el qué dinero monto, o... Dígame. Miss, desde qué monto se puede considerar ya un lavado de activos? Ya, mira, apenas se depositaran, si es que nunca se depositan cantidades altas, por ejemplo, en el BCP, si es que el cliente está ya depositando 20.000, ya tiene que llenar un formatito donde indica de dónde está viniendo ese dinero o a qué actividad realiza esta persona. Ya de ese monto. ¿Qué actividad realiza usted? Ah, ya. No sé, se me ocurre, trabajo en la chacra, he vendido una chacra, no sé, me dedico a la comercialización de tal producto. Ah, ya, bueno. Entonces se hace seguimiento a eso, o sea, se prenden las alarmas. Si nunca antes había depositado tanto monto, ¿de dónde viene? Entonces siempre una revisadita ahí a las centrales, y en las centrales sale, sacó un crédito, ya, y lo está colocando en otro banco, normal, ¿no? Entonces desde 20.000, al menos en lo que es el BCP, en realidad todas las entidades financieras. ¿Y qué es lo que hacen? Como ya saben cuál es el monto, van y depositan pequeñas cantidades, porque en 5.000, 10.000, nadie va a preguntar, ¿no? Nadie. Pero siempre estar alerta. Si nosotros vemos que en sus movimientos normales son de 100 nada más, los depósitos son de 100, digamos, como máximo 2.000 o como máximo 3.000 y de pronto deposita 15.000, hay algo raro, ¿no? Por eso es que se les hace llenar un formato. Con ese formato ya sabemos que, de dónde viene ese dinero. Perfecto. Estamos noviembre, está realizando una vez ese movimiento. Ok, listo. ¿Qué pasa si vuelve otra vez dentro de este mes para poder otra vez depositar un monto similar o superior? Ya, obviamente ya se pone una alarma, ¿no? Se indica de dónde ha venido ese dinero. ¿Listo? Ya eso depende también del actuar, qué tan rápido es el actuar de la institución financiera en este caso. Pero es bajo ese monto. ¿Listo? Por encima de ese monto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos pretender, legitimar y obtener ganancias, utilidades a través de la realización de actividades lícitas. Aquí está el tema de las empresas que
nosotros vemos que no tienen movimiento, no hay clientes, nadie entra ni sale y esa empresa sigue funcionando. Es raro. ¿Por qué sigue funcionando esa empresa si no vemos que entrará pues una persona y nada más? Casi nadie consume, nadie le compra, pero sigue existiendo la empresa. Y obviamente a través de ello también piden esos créditos que les mencionaba. Entonces, si nos observamos a ver, hay varios casitos. Entonces, ¿cuál es el actuar? De una u otra forma, por querer legitimar el dinero, ¿no? Y por querer sostener ahí ganancias que no son coherentes, que en este caso, por ejemplo, les no te decir, pero o sea, tendría que conseguirse facturas, comprar facturas, ¿no? Y existe ese mercado donde se vende y se compran facturas. Entonces, tristemente existe eso y justamente por ello es que se apoya la sobrevivencia de este tipo de negocios, negocios falsos. Son negocios, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Pero son este tipo de negocios para lavar el dinero. Ya me acuerdo. Perdón, me acuerdo. Ya. Entonces, ello. Ustedes también pueden observar ahí en su comodidad. Siempre hay un negocio. No tiene movimiento. Algunos, obviamente, no lo tienen porque todo es virtual, todo es delivery, todo, ya, se entiende. O son productos altamente caros, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Alguna casa automotriz, ¿no? Ya obviamente no vamos a ver que haya mucha afluencia, pero es porque vendiendo unos cuantos productos ya es suficiente para su ganancia, ¿no? Luchar contra el lavado de activos permite fortalecer el Estado, fortalecer la economía y mercados del país, ¿listo? Porque está ingresando dinero que no debería. Y este dinero, ¿qué ocurre con el dinero que no es proveniente de fuentes lícitas? ¿Qué ocurre con esto? Y cualquiera podría decir, pero al fin y al cabo ellos compran, ellos consumen, y entonces igual y suma en la economía de nuestro país. No suma porque no está registrado. Y si sumara, si podría registrarse, tendría que pagar los impuestos que todos pagamos. Y entonces, para de ello, poder recibir los beneficios que le está dando a todo el mundo. Entonces, no es nada justo que se enriquezcan evadiendo el tema fiscal, evadiendo todos estos aspectos y realizando una actividad, un delito en realidad. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Pedir la competencia desleal, ese es uno de los de por qué luchar contra el lavado de activos, ¿no? Competencia desleal, financiamiento de negocios con este dinero de proveniente, por ejemplo, de tráfico de drogas, ¿no? De pronto abro un negocio y puede ser que mi negocio obviamente va a crecer, pero es que está financiado con qué actividad, ¿no? La idea es esa, ¿listo? Etapas del lavado de activo, aquí tenemos colocación del dinero sucio, la transformación, el ensobrecimiento, el ocultar, tratar de ingresarlo. El dinero sucio ingresa al sistema financiero, lo vemos ahí en la parte número 2, diversificando. Diversificando porque va a ir a diferentes transferencias, ¿no? Miren acá, en transferencia bancaria, empresa X, ¿no? De pronto la transferencia electrónica banco offshore, o sea, de otro país, ¿listo? Y préstamo, ¿qué dice ahí? A ver, por favor, si es que alguien me puede ayudar. Préstamo a una empresa, ¿no? Sí, profesora, sí. Sí, ¿no? Préstamo a una empresa y así. Entonces, de esa manera es que lo van poniendo montos para que no llame la atención. Estas actividades lo que pueden hacer es depositar su dinero en algún banco en Panamá, se me ocurre. No van a pagar impuestos, no van a pagar nada, pueden declarar que sí se está realizando la actividad X, o si no en el banco de un país súper lejano, donde no haya muchas preguntas y ya, ¿no? Pero no solamente se van al banco de un solo país, o la forma de diversificar sí es bastante, es
en distintos países, o sea, bancos en diferentes países, de manera que supuestamente no se puede hacer el seguimiento, ¿no? Porque el seguimiento es dentro del país, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, ya los bancos indican y generan alertas de algunos clientes con posible, tratando de lavar dinero, ¿no? Posiblemente. ¿Listo? Entonces se ingresa y se realiza una investigación, a ver de dónde vienen los ingresos para que sustente. Logra sustentar y bueno. Pero si es que parte del dinero está en otro país, y en otro país, y en otro país, y parte del dinero lo ha metido en una empresa, y parte del dinero lo ha depositado, parte del dinero se lo ha dado a personas X, Y, Z, entonces todo complicado hacer el seguimiento, pero siempre van a realizar alguna compra de algún inmueble grande. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de hacerlo. Entonces ahí es donde se prenden las alarmas y de dónde viene esa plata. Ahí tenemos el reingreso, que es la compra, justo lo que les mencionaba, ¿no? Compra de bienes de lujo, un auto así bastante caro, un inmueble cerca a la playa. ¿Y de dónde tienen para comprar eso? ¿No? ¿Qué más nos dice? Casinos. Ah, ya, claro, los casinos para tratar de disimular. ¿Listo? Casas de cambio, juego con los tipos de cambio, así como que, sí, compré, bueno, de ahí es que recibí la ganancia. Inversiones financieras, industriales y demás. Lo de inversiones financieras ya se había mencionado, ¿no? Se puede jugar en la bolsa y todo lo demás y decir que es dinero proveniente de las operaciones que ha realizado, ¿no? Entonces, están esas tres etapas de, ¿no? Colocación, diversificación y regreso. Acá riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo a los que se encuentran expuestos las empresas. Miren, acá tenemos el impacto, que va a ser mayor, tanto mayor en la parte derecha y en la parte izquierda, bueno, insignificante, ¿no? La posibilidad de que ocurra ese impacto, ahí tenemos. Es raro en la parte de abajo y casi seguro en la parte de arriba, ¿no? Muy bien, ahí nos indica. El impacto no puede minimizarse porque acarrea sanciones penales y administrativas. Entonces, la única forma de reducir este riesgo de lavado de activos es disminuyendo la posibilidad de ocurrencia, eso controlando bastante, ¿no? Observando bien, dándonos cuenta de posibles casos a través de políticas de quién sea, las instituciones financieras, acciones, procedimientos, ¿qué es lo que se hace si por tercera vez ya ha venido el cliente a depositar la misma cantidad? Otra vez le hacemos llenar el lavado de activos, o sea, ¿qué es lo que sigue después de ese proceso? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el otro paso? ¿Cuál es la siguiente etapa? Capacitaciones, que es algo que se exige las capacitaciones, y es más, uno tiene que firmar un documento de que ha recibido una capacitación en este tema. Solamente así puede ingresar a trabajar, si no, no ingresa a trabajar, ¿no? Obviamente lo van a dar. Y ya, todo esto que contribuyen a la gestión de riesgo de lavado activo y financiamiento de terrorismo. ¿Listo? Bien. Pues acá tenemos tipologías, algunas formas de poder disfrazar el dinero. Vamos a leer esta parte, ¿ok? Ahí vamos a dar lectura. Creo que está Guber. Guber hace unas semanitas que no lo escuchamos. A ver. Ya, en cuyo caso está por ahí, a ver, Maribel Montoya. Sí, Miss. Buenas tardes, ¿me escucha? Ya está. Muy bien, Maribel. Maribel, a ver, vamos a Ya. dar lectura a estos dos tipos de lavado de activos. ¿Cómo esconden, cómo tratan de meter el dinero a la Ya. economía para que puedan usar? Ya, Miss. Tipologías de LA y FT. Trabajo de pitufo o de hormiga. El lavador dispone que uno o varios individuos realicen diversas transacciones con dinero ilegal en una o varias instituciones financieras. En cada operación se usan montos menores de umbral establecidos.
$10.000 para evitar que esta operación sea registrada. Compañías de fachada. El lavador crea una empresa legítima y establecida físicamente en alguna oficina. Esta sirve para lavar dinero. Incluso se puede utilizar un testaferro para crear la empresa. La empresa realiza movimientos financieros convencionales, pero de forma ilícita filtra y lava dinero durante sus operaciones comerciales. Muy bien, Maribel, gracias. Miren, justo esa era la palabra que me estaba olvidando, testaferro. Utilizan un testaferro para poder crear esta empresa falsa. Esta empresa falsa que lo que genera es más gastos de ingreso, pero que a través de ella podemos decir, ah, no, este mes he ganado yo 20.000. Yo les comento un caso acá en Arequipa. Hay un restaurante, no voy a decir cuál, está ubicado cerca de una de las avenidas principales y más caras de esta ciudad. Y siempre que paso por allí, no veo que haya gente. Si hay gente dentro, hay una, dos meses ocupadas a lo mucho. Y esto que por lo general no hay. Entonces, ¿cómo se podría sostener? Yo solamente sospecho, sin embargo, indico como ejemplo, ¿no? Llevándole un caso extremo, claro. ¿Cómo se podría sostener el alquiler de un local allí en esa avenida tan principal? El alquiler está aproximadamente entre 10.000 soles mensuales, si no me equivoco. Si es exactamente en esa avenida y justo por esa cuadra, es carísimo. Entonces, ¿cómo se podría sostener si es que no tiene mucho consumo? Pero sí que están sus trabajadores y que está todo, ¿no? Pero de todas maneras el ingreso, yo podría decir que es bastante bajo. Esta es una de las formas. Esta es una de las formas en las cuales se puede ver ese tema de las compañías de fachada. ¿Ya? Acá tenemos trabajo de pitufo que varios no vayan a depositar y que, por ejemplo, en la caja, aquí tenemos el umbral más bajo para poder ya hacer llenar al cliente una fichita de lavado de activos para ver de dónde viene su dinero, ¿no? Incluso se le dice al cliente, se le dice, ¿de dónde está viniendo usted? Siempre se le pregunta, siempre se le pregunta. ¿Listo? Como les mencionaba en el BCP, un monto, si estuviéramos hablando en dólares, es de $8.000. ¿Listo? Y allí siempre se pregunta, si fueran montos menores a este, es deber de la persona que se encuentra en caja poder preguntar, ¿dónde viene este dinero? Ah, ya. Si estamos en ese umbral establecido, ya es llenar un documento para que pueda registrar de qué actividad económica está proveniéndose esa cantidad de dinero. ¿No? Pero si se dan cuenta, esa técnica de trabajo de pitufo, de hormiga, de hacer varias transacciones en una sola entidad, en diferentes entidades financieras. Es una forma de limpiar ese dinero y que ese dinero yo lo puedo utilizar, diciendo que han depositado. Como servicios, he realizado, no sé, de pronto capacitaciones, ¿no? N motivos que uno puede dar. ¿Listo? Compañeros de papel, acá vamos a dar lectura, a ver, vamos a dar lectura, ahí, Ani Ticona. Sí, Miss. Vamos a dar lectura, ¿ok? ¿Todo? Sí. Compañías de papel. Son compañías que solo existen en el papel, pero que no participan en el comercio. Como ocurre con la empresa de fachada, cuentan con la cobertura confidencial de una sociedad anónima. Disfrazan a sus verdaderos dueños gracias a una red de accionistas o directores. Ventas fraudulentas de bienes inmuebles. El criminal compra una propiedad a un precio menor que el valor real, pero luego le entrega al vendedor el dinero faltante por debajo de la mesa. Luego el lavador revende la propiedad a su precio real
para justificar sus ganancias ilícitas. Muy bien, gracias, Ani. Ahí tenemos dos casos, igual, la compañía de papel que existe solamente en documentos, pero que en realidad es una empresa ficticia, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos otro, venta fraudulenta de bienes inmuebles donde se hace una compra y una recompra. Entonces una compra y una recompra. ¿Listo? La diferencia es lo que está lavándose. El inmueble está valorizado en 50.000 y cuando ese supuesto comprador que compró a 50.000 lo vende a 150.000. ¿Cuánto se está lavando? 100.000. ¿Sí se entiende, verdad? Muy bien. A ver, aquí vamos a dar lectura. A ver, ahí, Ariana Díaz. Sí, mis buenas tardes. Ya, vamos a dar lectura. Las garantías de préstamo. Se obtienen préstamos recibiendo dineros ilícitos y usa como garantía colateral los bienes y fondos de procedencia ilegal. Los recursos criminales se disimulan justificándose en el crédito. Muy bien, y miren, aquí tenemos este gráfico, gracias Ariana. Ya les había mencionado, ¿no? Ahí tenemos, se van a obtener estos créditos, se recibe este dinero que es proveniente del crédito, ¿listo? Ahí tenemos como garantía colateral están los bienes y fondos de procedencia ilegal, ¿no? Bienes y fondos, vamos a decir, voy a obtener un crédito hipotecario, ¿cuánto? 300.000, ya, a ver, pero no estamos hipotecando un inmueble, yo tengo un inmueble, pero el inmueble viene de la actividad ilícita que he realizado, ¿listo? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Una extranjera se casa con un peruano, el peruano le pide un préstamo. ¿Deja en garantía qué? Los bienes comprados con dinero ilícito, los inmuebles. Y paga el total de la deuda con dinero de procedencia, obviamente ilícita, ¿no? Y con eso ya puede comprar. Yo digo, bueno, voy a hacer un crédito hipotecario para adquisición de un segundo inmueble. A ver, ¿cuál es la garantía? El primer inmueble. Ya, pero no, que me lo dio mi padre, mi madre, etcétera, no lo sabemos. Y voy a adquirir otro inmueble. Ya, pero voy a pagar el crédito, no tengo, ¿no? Obviamente por eso estoy sacando el crédito. Esa es una forma de ingresar ese dinero, convertirlo en dinero lícito. Entonces yo ya tengo el inmueble, pero en realidad el dinero siempre lo tuve, solo que no puedo utilizarlo directamente porque es muy obvio, ¿no? Ese es el tema aquí, que uno puede, proveniente de estas actividades ilícitas, ganar pues 1 millón, 2 millones, yo qué sé, pero ese dinero no lo pueden utilizar, por eso es que tienen que hacer todo esto, porque si lo usan, pues se van a la cárcel, ¿no? Porque es un delito. Bien, ahí, corrupción de licitaciones públicas. Ya, también este es otro tema. Vamos a leer ahí, Aarón. Buenas tardes. Corrupción Buenas tardes. en licitaciones públicas. Funcionario público favorece a empresa competidora para ocultar el pago de sus sobornos. Se simulan consultorías a otras empresas vinculadas a la ganadora. Eso es justamente lo que se está, en todo momento, siempre se está viendo estos casos, ¿no? De pronto, luz como un escándalo, y es que tenía una empresa, la había creado en el año 2005, y desde el año 2005 siempre tuvo puestos públicos, ¿no? Ocupó puestos públicos. Y siempre beneficiaba a la empresa. Más allá de beneficiar a la empresa, que de pronto eso ya está mal, ¿no? Aparte de beneficiar a su empresa, porque se hace un concurso en el que uno postula para ver si puede ser proveedor del Estado o no. Está mal en el sentido de que se prefiera a la empresa que este mismo funcionario público. Pero más allá de eso está el hecho de decir que han realizado cierta asesoría, capacitación, etcétera, cuando no ha habido nada. O que hayan hecho una asesoría valorizada, por lo general está en 5.000, pero valorizada en 50.000. Tiene sentido, ¿no?
justamente ahí entra a tallar otro de los delitos que hemos visto, que es sobre la administración pública. Y eso el enriquecimiento, ocupando este tipo de puestos públicos, aprovecharse de que estoy en un puesto en el que puedo decidir qué empresa sí, qué empresa no. Ah, ya, yo me voy a encargar de lo que son todo canastas navideñas. Ya, perfecto. A ver, vamos a hacer un concurso, las empresas que van a proveer al Estado para esta Navidad van a ser tales. Ya. Dentro de ellas mi empresa. Pero que no está en nombre mío, porque yo no podría ingresar, ¿no? Está a nombre de la pareja de mi hermano. Como todavía no están casados, no hay conexión. Como no hay conexión, esto es algo que se hace bastante. Yo les diré, esto se hace bastante. Bastante. No, y llega el escándalo y todo esto de cuando se enteran, pero es porque ya son montos muy altos. Muy, muy altos. Son millones que ganan estas empresas. Millones. ¿Y ese dinero a dónde va? Al mismo funcionario público. Entonces, ilícito, el enriquecimiento ilícito que están teniendo estas personas, justamente aprovechándose de su cargo como funcionario público. ¿Ok? Y ya les comento que, por ejemplo, cualquier funcionario público, digamos, los congresistas, el presidente, no podrían fácilmente acceder a un crédito. No. Sale una alerta. Sale una alerta de que esa persona es un funcionario público ocupando un puesto para el Estado, ¿no? Obviamente algo importante. Eso no que un trabajador municipal, no. Y por ello se tiene que llevar ese tipo de financiamiento de una forma, como les comento, bastante cuidado, ¿ya? Que por lo general no se da. Sale una alerta y el área encargada de calidad se hace el seguimiento de este tipo de casos, ¿ya? Porque obviamente ahí podría estar solicitando un crédito, no puede ser como para una actividad económica, porque sabemos que si es congresista no puede estar realizando una actividad económica. Congresista es congresista y nada más. Solo ocupan ese cargo público y nada más. Ya. Entonces ahí tenemos esa grafiquita. Es bastante claro, ¿no? Ahí está el caso de algunos, incluso profesionales que lo benefician, ¿no? Que supuestamente hicieron cierta actividad, y no hicieron. Pues la que habitaba para él, la habitaba para mí, igual es delito. Es que los investigan. Bien, acá el Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Tenemos la prevención, análisis, esto está por parte de sujetos obligados que realizan. Aquí tenemos instituciones públicas nacionales. Ahí tenemos la UIF, que es una entidad externa. Por otro lado, tenemos acá esta unidad de inteligencia financiera. Ya está hablando del país, la otra que es exterior, a nivel mundial, y tenemos ahí la investigación, sanción o represión, ¿no? Por parte ya de las entidades competentes. La DIRANDRO, DIRCOCOR, la DIRINGRI, en fin. Después, obviamente, de haber identificado a las personas en cuestión, después de haber realizado el seguimiento, haber comprobado que las fuentes de ingresos no son lícitas, no hay, por ejemplo, ¿no? Investiga a una persona y puede ser que la ganancia de ese negocio realmente le dé, ¿no? Entonces, eso puede pasar simplemente de un caso excepcional, y ya. Realmente esa persona está obteniendo muy buenas ganancias por esa actividad económica. Listo. Eso va a ser sostenido y tiene una explicación. Hay documentación de por medio y aparte de que observan, porque sí se ponen a observar si es que el negocio está teniendo actividad o no. En cualquier momento van personas vestidas de civil para poder observar si es que ese negocio realmente funciona o no funciona. Incluso van, ingresan y ven cómo es que actúan. Puede ser que simplemente cuando vayan a supervisar está funcionando, pero los demás días ni existe el negocio, ¿no? Como habíamos visto uno de los casos de cómo tapar. Muy bien, a ver, aquí vamos a desarrollar esto. En toda entidad financiera hay una oficialía de cumplimiento.
¿ya? Que es el área encargada de este tipo de temas. O sea, de todo lo que es lavado de activos y demás, es la oficialía de cumplimiento. ¿Ya? Existe un área que se encarga de eso. Ahí tenemos sujetos obligados. Vamos a dar lectura aquí. Melissa, a ver. Sujetos obligados. Son las personas naturales del sistema de prevención, IRSC, aquellas operaciones que consideran sospechosas de lavado de activos. El sujeto obligado debe implementar un sistema de prevención, políticas y normas, conocimiento de cliente, mercado, entre otras. Reportar operaciones sospechosas a la UIF. Contar con un manual de prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos y código de conducta. Contar con un oficial de cumplimiento aceptado por la SBS. Registrar las operaciones realizadas en la institución. Oficial de cumplimiento. Es la persona natural responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos. Su identidad debe ser estrictamente confidencial. Muy bien. Muy bien, entonces como les mencionaba, hay una oficialía de cumplimiento donde se elevan los informes que se pueden hacer en caso de que estuviéramos detectando este tipo de casos. En el sistema todo se registra, ¿no? Ya les mencionaba que hay umbrales mínimos de los que ya se debe registrar formatos para ver qué actividad económica realiza ese cliente que está depositando. Si son varias veces, esto sube al área de la oficialía de cumplimiento. ¿Listo? O en cuyo caso se mandan correos para que pueda hacer ese seguimiento. Sí o sí, esta área es la encargada de ver que se esté haciendo el seguimiento de este caso, ¿no? De este caso que estamos detectando. ¿Quién detecta esos casos? Los que detectan son los que trabajan como cajeros, ¿no? Los que son promotores de servicio. ¿Ya? Son ellos el primer contacto. Ellos son el primer contacto. Que van a venir con el dinero, o en cuyo caso también podría ser algún profesional que pueda otorgar el crédito, ¿no? Que pueda tramitar ese crédito igual falso, donde haya... Miren, se ven muchos casos en la práctica. Hay compras que se hacen, sí, yo ya tengo terreno, ¿no? Ya tengo este inmueble. A ver, ¿ha realizado usted la compra? Sí, de pronto la persona tiene 20 años y de pronto ya tiene un inmueble y tiene un vehículo. Entonces, como que sí puede suceder. Muy raro, podría suceder. Podríamos ver eso una en miles de casos, pero podría darse. Sin embargo, todo lo demás, estamos para prestar atención. Y siempre se eleva, Melissa. Lo mismo que pasó con el caso de Ollanta Humala, que sus hijos tenían propiedades a su nombre y eran menores. Ollanta Humala, cuando se escuchó en las noticias, que había puesto, Sí. claro, propiedades a nombre de sus hijos, igual con Keiko Fujimori. Entonces no se podía explicar por qué los menores tenían a su nombre varias propiedades. Así es, así es. Esto es como, obviamente es como el caso de que estábamos viendo ahí dentro de la tipología de cómo ocultar, cómo ingresar ese dinero para que sea lícito. Claro, utilizan este tipo de personas, ¿no? En este caso los hijos directamente. ¿Cómo, de dónde ellos tienen ese dinero? Obviamente es de los padres. ¿Y el padre cómo ha dado eso? Ha ocupado un cargo público muy importante, se ha financiado ilícitamente, ha utilizado dinero, por eso es que hubo todo ese escándalo, ¿verdad? No solamente con ese expresidente, son varios los que están siendo investigados justamente por financiamiento ilícito. Por haber utilizado el dinero que viene como cuenta del país, que está destinado estrictamente a poder, pero ya les comento, todo lo que es del Estado, realmente el presupuesto que dan para cualquier actividad, digamos, para el INEI actualice la data, a ver, la estadística nacional, es un desplazamiento increíble,
se requiere tanto personal y se requiere tanta indumentaria y todo lo demás, se da bastantes millones de dólares que se da para que puedan realizar esa actividad, hasta tablets o máquinas o todo lo que se requiera para realizar esa investigación, se va, se compra, algunas las tienen en almacén, lo que no tienen lo adquieren. Y en el camino van ocurriendo este tipo de comportamientos antiéticos, ¿no? Por ejemplo, y eso es algo que incluso yo lo he visto, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, en una institución X, ¿no? Donde se supone que indican las capacitaciones para poder realizar este proyecto son tales. Y cada capacitación se tiene que otorgar un material tal, acá el refrigerio, esto, pasajes, no sé. Y de pronto de todo eso llega solamente el libro. Todo lo demás no está. Pero los informes cuando se realizan se indican de que todo lo demás sí hubo. ¿Por qué? Porque el dinero ya se entregó para poder realizar ello. A veces ocurre que como hay mucha burocracia, no llegan a poder reentregar el material a tiempo. Eso sí ocurre. Por ejemplo, en todo lo que son todos los procesos de la OMPE, en todos los procesos de la OMPE, lo que sí a veces ocurre es que todo el material, los chalecos y todo lo demás llega justo antes de que ocurra la selección. Bueno, también por la burocracia y todo lo demás, pero que meses atrás eso ya se solicitó. A veces ni llega. Entonces, vemos el tema de la burocracia. Pero por otro lado, como son tantas cadenas, son muchas cadenas, la burocracia también tiene ese defecto. Como son tantos, pero tantos hilos, es una cadena que viene desde arriba y hay una persona que dice, ya, a ver, vamos a disponer de esto. Así como las mascarillas que estaban siendo investigadas de la Policía Nacional, que son las mascarillas más pequeñas, los guantes talla 6, que es para una mujer promedio delgada, y que en la vida les va a poder dar a policías, ¿no? O a las Fuerzas Armadas, no podrían, ¿no? Porque en promedio el tamaño de guante para ellos sería que 8, 10, ¿no? Aproximadamente, la verdad es que desconozco. Pero 6 definitivamente no sería, ¿no? Es la talla más pequeña. Igual, ¿qué han hecho ahí? Les dan el presupuesto, sí se les da el presupuesto, se les da más del presupuesto. O sea, ellos presentan, ¿qué es lo que se hace para que se le pueda dar el presupuesto? Presentan cuáles son las opciones, ya hacen un costeo, todo, ven calidades, proveedores, hay concursos públicos, etcétera. Después de ello recién le dicen, ya, bueno, está bien, lo que me has presentado me parece perfecto, acá está tu aprobación. Se le va a asignar tanto de presupuesto a esta área encargada de tanto, compras, ya está. Pero le dan 2 millones y de los 2 millones utilizan 1.2. ¿Y la diferencia dónde está? ¿No? Entonces ocurren ese tipo de cosas y eso es un acto que ocurre en colusión con la empresa que ha ganado ese concurso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que las empresas que están concursando para ser proveedores del Estado presentan sus planes y en sus planes indican qué material, qué características, cuánto va a costar, cuántas unidades, etc. Indica. Otra cosa que ellos presentan un plan con un presupuesto y después reciben otro monto, ¿no? Obviamente, parte de ello reciben su tajada. Parte de ese otro dinero que está ahí sobrando se va para el bolsillo del funcionario público. Entonces, a eso se refiere con actividades ilícitas, el tema de la corrupción y todo lo demás que siempre vemos en las noticias, es el mismo tema del que se habla. Y cuando sale ya en las noticias, porque bueno, el tema es bastante escandaloso, pero que ocurren en la simplicidad de cualquier municipalidad, por ejemplo, realizando cualquier actividad, ocurren en todo momento. Ya entonces estamos mal ahí. Bien. Entonces aquí, ¿qué tenemos acá? A ver.
Ya estamos acá. Bien. Entonces aquí estamos viendo los sujetos obligados y también por qué o qué, de qué se encarga la oficialía de cumplimiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces recibe el caso y tiene que informar a la unidad de información financiera de la SBS. ¿Listo? Bien. Y después de haber, claro, presentado un informe adecuado y después de haber vigilado, haber hecho el seguimiento, pasa a manos de esta otra grande, vamos a decir, organismo que es la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos un listado de sujetos obligados, porque son varios, cooperativas de ahorro, son las personas que están, las entidades que están en contacto con aquellas personas que quisieran cometer este tipo de actos ilícitos. ¿Listo? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de valores, ahí tenemos cooperativas de ahorro y crédito, tenemos empresas del sistema financiero y el sistema de seguros, que están en contacto directo con la persona que quiere realizar. Ahí tenemos también la OMPE, la OCE, algunas gobierno regional, municipal. Claro, porque ahí puede haber funcionarios que quieren realizar algunas actividades que no son lícitas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Las casas de cambio, los tragamonedas, casinos, entre otras. Ahí tenemos un sinfín de entidades que están en contacto directo con estas personas que pudieran querer realizar este tipo de actividad ilícita que es el lavado de activos. ¿Listo? Agentes de aduana, organizaciones sin fines de lucro, y tenemos un montón. Muy bien. Vamos a registrar las operaciones del sujeto obligado, operaciones únicas en efectivo, según el umbral ya hemos visto cuál es, y operaciones múltiples que puedan ir en un mes, ¿no? En un mes, como les decía, en un mes, ¿qué pasa si vuelve? ¿Y cuál es el tope? Ahí tenemos cuál es el tope. En operaciones únicas ya hemos visto cuál es el umbral, para la caja son $10,000, para el BCP son $8,000, ¿ya? Por tipo de operación. Ahora, aquí tenemos en operaciones, estas son operaciones únicas, es decir, que yo vaya hoy día, ¿qué día estamos hoy? ¿No? ¿Qué día es? 1, 2, 3, 4. Hoy día jueves, que yo vaya a cualquier entidad financiera, deposito, y según el umbral ya me detectaron. Ahí está, una alerta. Pero, ojo, eso solo es una operación única. ¿Pero qué pasa? Cuando sacan el balance del mes, yo solamente he hecho una operación. ¿Ha sido alerta? Sí, pero es una única vez en el mes, no hay más. Bueno, ya estamos. Pero de pronto, ahí ya queda registrado, obviamente, ¿no? Queda registrado, definitivamente. Pero, ¿qué pasa? Hago operaciones múltiples, pero debajo del umbral. No, el umbral es $10,000. Voy a depositar $5,000, $1,000, ¿no? De pronto otros 5,000 y así, no llego a tocar ese umbral de operaciones únicas, pero sí de operaciones múltiples. Y el umbral de operaciones múltiples es de $50,000, ¿no? Donde ya indica, no en las operaciones únicas, ¿no? Ya la vez que yo llegue, el número de operaciones que haya hecho, no sé, digamos 10 operaciones, y de pronto ya llego a 50,000 en el mes, me van a decir, a ver, usted estaba haciendo operaciones, diferentes operaciones, y hemos llegado al monto, al umbral que usted ya tiene que indicarnos cuál es su actividad económica. ¿De dónde viene este dinero? No, que recién he abierto un nuevo negocio y me está yendo muy bien. Queda registrado, ¿no? Para que suba esto a oficialía de cumplimiento y le haga seguimiento. A ver si es que es verdad, no verdad. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Porque te hace un seguimiento de a dónde va o, por ejemplo, si lo retiro, se supone que lo retiro y voy a invertir en mi negocio, ¿no? O a dónde está yendo el dinero. El producto de ello voy a obtener más y eso va a ingresar al banco con un movimiento totalmente natural. Pero si ese dinero es depositado, los 50,000, se retiran, no hay registro de a dónde se fue, no hay ni empresa, no hay nada, ¿dónde está ese dinero? De pronto sigue ingresando más, ¿no? Entonces ahí sí ya es para prestar muchísima atención. Acá tenemos algunas operaciones y el umbral
el importe, ahí tenemos lo que es de $10,000 para depósitos en cuenta, retiros, cancelaciones, desembolso de crédito, compraventa, amortizaciones de préstamos, cancelaciones de crédito en general. Las cancelaciones claramente tienen que llenar un formatito cuando nos cancelan. Tienen que llenar un formatito en el que indican de dónde es el dinero. Ah, compré deuda. Ok, no. Vendí cierta máquina de mi negocio. Ya, perfecto. ¿Eso? Montos mayores o iguales a 5,000 o su equivalente si es que hay compra-venta de moneda extranjera. ¿No? ¿De dónde viene ese dinero? Montos mayores o iguales a 2.500 en el caso de transferencia de cuentas. No puede ser internas o interbancarias. Internas dentro de, por ejemplo, la misma institución, BCP, BCP. ¿No? Yo voy a realizar una transferencia a mi hermano, ¿no? Dentro del BCP o del BCP al BBVA. Ya, $2.500. Desembolso de créditos prendarios. Los créditos prendarios, para que no esté informado acerca de lo que es crédito prendario. Yo dejo una garantía, una prenda, ¿listo? Y con el valor de esta me dan el crédito, ¿no? El valor de esta me dan el crédito. Ejemplo, no sé, se me ocurre, dejo un televisor, yo qué sé, ¿no? Y con este me van a dar el crédito. Pero obviamente son créditos pequeños, no son créditos muy grandes. ¿Listo? Aunque también puede, válido para crédito prendario, que puede dejar un vehículo, por ejemplo, ¿no? Y así es como empiezan las cooperativas. Las cooperativas empiezan con este tipo de créditos prendarios, porque como recién están ingresando en el sistema financiero, y pueden admitir, ¿no? Pueden ir admitiendo pequeñas cosas que van a ser liquidables después. ¿A qué se refiere con liquidables? Quiere decir que ya, no pagó el crédito, pero me quedo con la prenda. Y la prenda la liquido. ¿No? La prenda paso a utilizarla para compensar ese crédito. Y es así que algunas cooperativas, muchas de ellas, tienen en su poder vehículos, artefactos, tantas cosas. ¿Listo? Bien. Pagos, amortizaciones, cancelaciones de créditos prendarios. Todo lo que tenga que ver con créditos prendarios. $2.500. ¿Ya? Muy bien. El umbral de acá es un tanto más alto. ¿Por qué? También aquí estamos expuestos a un cierto grado de informalidad, ¿no? De pronto en entidades como los bancos, un tanto más formal, ¿no? Las personas que van a realizar movimientos allí. Aquí, registro de operaciones únicas. Ah, ya, este es un formato ya interno. Este es un formato interno donde se va a registrar las operaciones que estén realizando en la institución, ¿no? Muy bien. Igual, acá esto es sistema interno. Esto también. Esto también. Ya, eso sí podría ser. A ver. Acá tenemos tipos de operaciones, depósitos, pagos y amortizaciones, ¿no? Pago es que yo voy a realizar la cancelación total o, bueno, que voy a pagar cierta cuota, ¿no? Amortización, yo voy a pagar un número de cuotas, ¿ya? Por adelantado. Cancelación, hacer referencia a que estoy pagando en su totalidad el crédito, en su totalidad. Hay que diferenciar acá dos términos importantes ya. La amortización de la cancelación son diferentes y los intereses que se pagan son distintos en ambos casos. Si estuviéramos hablando de amortización, los intereses, ejemplo, hasta el día de hoy pueden ser 10,000, no sé si me ocurre. Y en una cancelación, a día de hoy pueden ser de pronto, no sé, 8,000. ¿Por qué es menos en una cancelación que en una amortización? Porque en la amortización, como está quedando todavía un saldo, yo estoy amortizando, estoy adelantando el pago de varias cuotas, más de 2, lo que se considera amortización, más de 2 cuotas. Entonces, estoy adelantando el pago, pero no estoy cancelando en su totalidad de crédito, por lo que el interés va a seguir corriendo y al final el beneficio no es igual en términos de interés, o sea, de cuánto me ahorro en intereses, no es igual que la cancelación. La cancelación sí, obviamente yo al día de hoy y ya no va a correr más intereses, ¿por qué? Al día de hoy yo ya cancelé en su totalidad, no queda nada de saldo, nada de capital, absolutamente nada, por lo que no se van a generar más intereses, ¿ya? Importante ahí diferenciar eso. ¿Qué tipo de operaciones?
operaciones, ahí tenemos depósitos, pagos y amortizaciones. Ojo, todo esto está en moneda extranjera. Importe de las operaciones, montos mayores a $50,000. Ya se requiere documentación, es decir, ya no solamente es, lléneme por favor este formatito, señor, si fuera tan amable, por favor, acá, me indica qué actividad económica realiza, ya está, dónde reside usted, su DNI, nombre completo, firma, nada más, gracias, no. Ya no se requiere solamente eso, sino que nos presente documentación donde se sustente el origen de ese dinero, dónde, qué. Aquí vamos a dar lectura, pero primero voy a leer acá esta parte de tipo de operaciones. Otro, compra de moneda extranjera por parte de la institución. Es decir, que yo cambie la institución, montos mayores iguales a 10,000. No en una casa de cambios, ojo, una institución. Pero acá vamos a dar lectura, a ver quién sabe. ¿Verónica Mendoza está? ¿Está? A ver, ¿Joel está? ¿Joel está? Miss, antes de yo a quien llamó a Verónica, creo. Sí, Verónica. Sí, Miss. Ya, a ver, Yo vamos a estoy, lectura Miss, sí solo estoy. la parte... Verónica primero, luego Joel, ¿ok? Aquí, en la parte en la que indica documentación que sustentan el origen de los fondos, solamente esta parte, porque esta parte de la izquierda ya la desarrollé. Esta. Ya, Miss. Copia del comprobante de desembolso de créditos. Cancelación de cuentas y o retiro de fondos en entidades financieras. Copia de comprobante de cobro de instrumentos financieros, cheques, letras, etc. Copia de la minuta, testimonios, escritura pública de compra-venta de bienes inmuebles o muebles. Copia de contrato de transferencia vehicular ante notario público. Copia de comprobante de emisión de factura o recibo por honorarios profesionales. Copia de otros documentos oficiales que permitan sustentar el origen de fondos, en cuyo caso deberán ser válidos conjuntamente con la oficialía de cumplimiento. Gracias, Verónica. Muy bien. Pues ahí tenemos los documentos que se requieren para poder sustentar. Ah, no, yo brindo asesoría a las empresas. A ver, los recibos por honorarios, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están los recibos por honorarios que usted ha realizado esta actividad? No hay. No, todo es informal, pero algún documento de tener, un contrato, algo que indique que ha prestado servicios para esas personas o empresas que mencionan, ¿no? O no, a ver, voy a realizar un depósito de $80,000, he vendido un departamento, ya, perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escritura pública de que usted es dueño de ese inmueble? Ah, no, que es un anticipo de herencia. ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está la minuta donde indique que es un anticipo de herencia? Entonces, algún documento que pueda validar lo que el cliente está mencionando. No hay. Allá. Lo elevamos a la oficialía de cumplimiento y ya procede a ser investigado por posible caso de lavado de activos. Bien. Señales de alerta, operaciones inusuales y sospechosas. Ahí tenemos operaciones inusuales y operaciones sospechosas, ¿no? Bien, a ver, dentro de las operaciones inusuales y sospechosas vamos aquí a dar lectura, vamos a leer aquí, a ver, ¿dónde estamos? Ya, a ver, Lisette. Miss, también puedo leer yo porque me tocaba en el anterior. Joel, perdón, Lisette después. Joel. Ya me dice operación inusual. Operación realizada o que se haya intentado realizar cuya cuantía, característica y periodicidad no guarda relación con la actividad económica del cliente. Sale de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tiene fundamento legal evidente. Y la siguiente, Joel. La otra más. Operaciones sospechosas. Aquella operación detectada primero como inusual, que por número, cantidades o características particulares pueden conducir razonablemente o sospechar que se esté utilizando este sujeto obligado para transferir, manejar
aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades de ilícitas o destinadas a la financiación. Y una imagen de suricato, supongo. Sí, son suricatos. Los suricatos están vigilando, ¿no? Y acá el tema de los lapicitos, justo un lapicito, todos los demás lapicitos están mirando para abajo y se están mirando para arriba. Ok, es un caso... En la imagen MIS hay un infiltrado. Sí, es el infiltrado. En este caso tenemos en las operaciones inusuales, tenemos ahí, ya tal cual la imagen indica, ¿no? Yo creo que incluso hasta sus familiares, alguna persona cercana a ustedes, les ha podido pasar el hecho de que se bloquee la cuenta por una operación inusual. Estas referencias a operaciones inusuales. Ya hay como que un patrón de las operaciones que nosotros realizamos, ¿no? De pronto retirar montos menores a 1.000 soles o 2.000 soles. Mensualmente, retiramos, o gastamos, pagamos servicios, productos, etc. Luego llega el depósito mensual, que puede ser el sueldo o la ganancia de la empresa. Ya está. Luego retiramos pequeños retiros, ¿no? Pero ¿qué pasa si siempre todas esas operaciones han sido menores a 3.000 y de pronto deposito 10.000? O de pronto retiro 10.000, ¿no? Del depósito que hice poco a poco, retiro todos los 10.000. Se generan las alertas, se prenden las alertas, se bloquea la cuenta. ¿Por qué? Puede ser que a la persona le estén, no sé, alguien le haya robado la tarjeta y haya tenido su clave y quieran realizar esta operación, ¿no? Puede ser una operación por internet, alguna compra de algo, en realidad el cliente no está enterado de eso. Entonces, esas operaciones inusuales y el proceder de que se bloquee la cuenta, responde a una medida de protección de la institución financiera, al cliente, ¿no? Algunos incluso se quedan, sí, tiene razón, Joel, hay un gato ahí, ¿no? Entre los suricatos. Interesante. Ya. Bien. No me he dado cuenta. Y dentro de las operaciones sospechosas, miren, este es el caso de las operaciones inusuales, donde no hay una relación directa con el tema del lavado de activos, pero que es una señal de alerta, ¿no? Porque es un comportamiento inusual, algo fuera de lo normal. Que en protección, ya les digo la medida que puede tomar la institución financiera. Ahora, en el tema de la operación sospechosa, tenemos que primero está la operación inusual, ¿no? Que por su número, cantidad, característica particular, es algo sospechoso. ¿Listo? Nos hace pensar de que se está utilizando algún testaferro, alguien que se va a encargar de realizar esas operaciones, ¿no? Y que puede ser que esas operaciones inusuales conlleve a realizar transacciones, ¿no? Depósitos interbancarios o internos, ¿listo? Y que esto obviamente esté orientado, o mejor dicho, venga de actividades delictivas, ilícitas, ¿no? Decía ahí uno que es robo, por ejemplo, ¿no? De pronto, una persona que siempre ha tenido operaciones menores a 1.000, de pronto tiene 5.000. Es que se robó, ejemplo, una Mac, una laptop, no sé. ¿Listo? Y la vendió, y realiza el depósito. Obviamente se van a prender las alarmas. Si nunca había pasado eso, ¿de dónde viene su dinero? Ninguna actividad económica se le conoce a su sujeto en cuestión. Entonces eso igual se eleva a la oficialidad de cumplimiento para que pueda proceder a pedir la documentación que se requiere. ¿Listo? Ahora, no llega al umbral. Bueno, pero estamos alertas, estamos viendo que para poder comprobar, ¿no?, qué actividad realiza. ¿Listo? O si es que se repite ese comportamiento raro. ¿Ok? Me avisan, por favor, cuando sean las 4 en punto para poder empezar a debatir sobre el tema de las crisis que ha habido. Ya es las 4:15. Nos fue la hora. Muy bien. Hace rato mis que se pasó a las 4. Sí. No, es que ahorita no tenía nada para poder ver qué hora era. Miss, ¿y te bloquea una tarjeta cuando haces un depósito que nunca habías realizado, de un monto que nunca realizas? ¿Te puede bloquear la tarjeta? Sí. Sí, es que no sé, a mí me pasó algo similar. Me depositaron un monto de cantidad muy alto y, o sea, en realidad era para pagar unas cosas,
pero me bloquearon la tarjeta y cuando yo quería sacar el dinero, me decía que estaba bloqueada. Ajá. Y al centro al banco y hacer todo un proceso, y recién, como que al día siguiente, recién pude sacar el dinero. Habilitaron su cuenta, ajá, ¿sí? Eso es una medida de protección. Sí, me mandaron, me acuerdo, al correo un montón de cosas para leer y informarme de no sé qué. No lo logré leer, pero sí el BCP me mandó varios correos. Estaban informándole sobre las operaciones inusuales, la protección que le brinda la institución financiera, el tema seguramente lo va a decir, no lo sé. Pero por lo general ese es el proceder para protección del cliente y para protección de la entidad financiera, ¿no? De pronto si fue un monto alto quizá era para comprar, y quizá fue su padre, madre que le depositó esto, pero tiene que declarar, ¿no? Tiene que presentar ahí, tiene que decir, sí, esto viene de tal, efectivamente esta cuenta, y esta cuenta obedece a cierta actividad económica, entonces no es dinero que salió del aire o proveniente de alguna actividad ilícita. Y activan en 24, 48 horas la cuenta. Pero sí lo bloquean, no solamente por depósitos, sino también por compras inusuales. Sí, a mí me la bloquearon por el depósito. Porque es Tuve un monto. Tuve que decir que eran mis padres, de que ellos me depositaban el dinero, y me tuvieron bastante tiempo ahí en el banco. Sí. Entonces, es tangible. Todo lo que hemos revisado el día de hoy es tangible. O sea, el día a día, esto es algo del día a día. Los cajeros están todos los días viendo este tipo de operaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar. Quedan 15 minutos y, bueno, es tiempo más que suficiente en realidad, porque este tema es un tema bonito, sin embargo, es un tema de, vamos a decir, tipo cultura general, porque es algo que todos tenemos que saber, sobre todo si estamos en una carrera que está dentro del sector financiero, tenemos que conocer acerca de los shocks que hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? A ver, ¿quién desea empezar ahora sí con voluntarios? ¿Ya? Miss, ¿puedo empezar? Ya está, perfecto, Melissa. Es que me he matado, he visto películas, he visto videos. Las películas son muy bonitas porque explican didácticamente. Sí, entonces lo voy a tratar de hacer rápido porque anoté puntos pequeños. Esa es la crisis financiera mundial que ocurrió en el 2008. En realidad empezó a tallar desde el 2007, pero según Estados Unidos, ellos creen que esto empezó desde 1900 y tantos, cuando tuvieron problemas y luego fue empezando, y hasta incluso ellos creen que lo que hubo del ataque del terrorismo también influenció mucho para que pasara todo esto, ya que las tasas bajaron. Aquí en esta crisis vienen a tallar muchos personajes que son las personas, en sí las familias, los prestamistas, que son los bancos de inversión para empresas, inversionistas, gobiernos, aseguradoras, calificadoras de reserva. Calificadores de riesgo. Sí, lo que empezó fue que empezaron a dar un crédito de vivienda. Aprovecharon que la tasa de endeudamiento era baja y solicitaron varios créditos. Los bancos de inversión inventaron títulos de obligación por deuda. Era contratar a los prestamistas y hacer que las vendan las hipotecas para que ellos reciban una comisión. Así estos podrían ganar, pero lo que no previeron es que estos inversionistas colocaban paquetes, ¿no? Por vencer. Unos eran cada 15 días, otros eran cada 30, pero estos, para poderlos vender y ganar más dinero, lo que hacían era mezclarlos todos. Y no medían el riesgo y tampoco les advertían. Entonces estos empezaron a comprar, varios gobiernos del mundo se empezaron a hacer acreedores de ellos. Entonces empezaron a venderlos, pero muchos los empezaron a otorgar préstamos a las personas que querían comprar, pero no miraban su capacidad de pago, tampoco miraban su historial crediticio, no revisaban nada, porque sabían que igual iban a recibir una comisión por darlos. Entonces, personas con muy baja capacidad o nula pedían estas hipotecas, lo que se llamaba subprime, con una tasa variable, porque si la tasa era baja, la cuota era baja, pero cuando la tasa era alta, la cuota también era alta. Entonces, cuando una inversión era de alto riesgo, decían que a mayor riesgo era igual a rentabilidad, y viceversa. Entonces, los bancos de inversión empezaron a meter más créditos hipotecarios para que las acciones sean de muy buena rentabilidad. Entonces,
Pero aquí lo que yo mismo me pregunté era, ¿pero por qué los inversionistas del mundo compraban, aún sabiendo que esto tenía un alto riesgo? En sí, las calificadoras de riesgo vienen a tallar aquí, porque estas revisaban las hipotecas y miraban que eran altas de pago. Entonces, las que tenían como que bastante riesgo, igual las pasaban. Y les daban una triple calificación A, o sea, las más altas del mercado, y como que estaban respaldando esta operación. Y pues así los inversionistas de todo el mundo empezaron a adquirirlas. Pero los inversionistas, o sea, empezaron a adquirirlas y todo, pero hubo una permutua de incumplimiento crediticio, que era una póliza de aseguramiento trimestral. Y allí es donde vienen los especuladores y empezaron a hablar de rumores de que se iba a abrir una gran recesión. Pero tenían otra oportunidad de negocio para que esto no se vaya tan mal. Y empezaron a comprarlo en contra. Estos le decían a las aseguradoras de que por cada bono otorgado que se pagara, ellos iban a pagar una póliza de aseguramiento trimestral. Pero si esta no se pagaba, ellos les tendrían que dar a ellos una tasa. Y así fue. Empezaron a ganar ellos dinero, pero después de esto empezó la burbuja inmobiliaria. Entonces, Estados Unidos y su banco empezaron a decir que esto era mentira y lo negaron todo. Luego se dio una oportunidad, bueno, la que había mencionado, que son los del Wall Street, y así muchos inversionistas empezaron a comprar y empezaba como que supuestamente todo bien. Pero el consumo empezó a sobrepasar la oferta y la inflación subió, lo que ocasionó que subieran las tasas de los créditos en cuotas mensuales. Y así más personas tuvieron que dejar de pagar las hipotecas porque ya no tenían dinero. Entonces, los bancos decidieron empezar a embargar los hogares. Pero mientras más embargos hacían, la situación pues estaba mal, porque ¿qué ganaban teniendo muchas propiedades cuando no tenían a quién venderles? Entonces, aquí ocurrió el apalancamiento, porque ellos ya no tenían liquidez. Así que los bancos de inversión dejaron de pedir dinero a la hipoteca, pero empezaron a endeudarse con todo el mundo para adquirir más. Y adquirieron 40 veces más que su capital. Entonces, esto empezó a ocasionar problemas, pero sin embargo, ellos nunca admitieron que tenían problemas con las hipotecas subprime, con el fin de que éstas no perdieran su valor comercial. Y por fin estalló la burbuja inmobiliaria y tenían más de 1 millón de hipotecas. Si no me equivoco, esto ocurrió el 15 de septiembre del 2008 y pues ahí uno de los bancos, creo que es el Lehman Brothers, se declaró en bancarrota, que es el cuarto más importante en Estados Unidos, y esto pasó un día después de que el tercer banco más importante haya sido vendido a un precio súper bajo porque ya no tenían. Y así fue que fueron quebrando y pues muchos se quedaron sin hogar, 26 millones de personas se quedaron sin hogar, hubo bancos quebrados, hipotecas. Pero con todo esto, los especuladores fueron los que sí ganaron mucho dinero, porque estos ya habían predecido la gran recesión. Y mientras las permutas de incumplimiento empezaron a levantarse, ellos sabían que las aseguradoras ya no iban a tener dinero para pagarles de estos bonos. Así que los empezaron a vender a otros y igual seguían recibiendo dinero, y así lo hicieron por muchos meses. Y esto es lo que pasó en Estados Unidos, pero como muchos de otros países también habían comprado, pues es por eso que tuvieron una crisis financiera. Y eso fue lo que yo noté, Miss, y pues también anoté como un dato es de que México y Japón fueron los países más afectados por la crisis, ya que estos tenían un comercio más cercano con Estados Unidos. Y pues otras cosas que afectaron fue también lo del petróleo y muchas cosas en Estados Unidos. Y eso es todo, Miss. No sé si lo dije muy rápido o así, pero bien, lo anoté en unos puntos y lo quise decir. No, está bien. Sí, ha abarcado varios puntos, incluso ha hablado del Lehman Brothers, que fue el banco que se declaró en quiebra en el 2008, después de tantos años de trayectoria. Es que fue la garantía que dio uno de los bancos afectados directamente, ¿no? Todo esto fue en un instante, y vemos que si nosotros vemos la historia, en realidad
ya habíamos tenido ya habían pasado por una crisis financiera en el año 29, en el año 30, justamente fue un jueves, por eso se conoce como el jueves negro, donde hubo pues una crisis de este tipo, ¿no? Bastante fuerte, donde todo se empezó a caer en un instante, todas las acciones estaban a la baja, todo se estaba cayendo. ¿Listo? Y se sostiene esta crisis sobre algo totalmente sintético. O sea, al decir sintético, algo que no existe. Algo que estaba avalado y avalado por diferentes instituciones, ¿no? Calificadoras de riesgo, entre otras. Pero lo que estaban haciendo era convertir un producto de, o sea, la calificación de un cliente, digamos, triple C, triple A. Imposible. Personas que no tenían ni siquiera declaraban fuentes de ingreso, ni siquiera, no tenían nada, pero ya tenían en su poder varios inmuebles. A ver, ¿quién más quiere comentar? Ahí nos queda tiempo para una persona más y seguimos la siguiente clase. Pero para la siguiente clase, está bien que hayan averiguado este tema, pero también vean un poco acerca de Lehman Brothers, para que veamos ahí cuál es la solución que le dio esta institución financiera justo frente a esta crisis que se vivió en ese año. A ver, una intervención más, a ver. Yo tengo ahí la intervención de Melissa, ¿alguien más? Si para alguien no le resultó sencillo poder entender esto leyendo informes o artículos y demás, como mencionaba Melissa, pueden ver películas. En las películas está explicadito, muy bien explicadito, como incluso algunas instituciones ni siquiera existían, solo era una oficina más ficticia que real, ¿no? ¿Y quién respaldaba esa oficina? Otra institución al otro lado del mundo, ubicada en una isla, o sea, todo esto era un enredo total. Entonces, a ver, alguien más que desee participar. No dejen para la siguiente clase la intervención que puedan hacer el día de hoy y estar tranquilos ya toda la semana. Nadie más desea participar. Ojo que quien no está participando va a participar la siguiente semana, ¿ah? Ojo. O sea, no es hoy, pero va a ser la siguiente semana. Es igual. ¿Para qué generar suspenso? Si ya han dado lectura y tienen una idea de esto, por participar. A ver. Yo miré unos videos y también he anotado sobre el tema de crisis. Es casi lo mismo, ¿puedo decir igual? Bueno, sí, pero va a estar explicado en sus palabras y es diferente. Algunos puntos se va a tocar, a ver. Que ya, por ejemplo, esto ocurrió a raíz de la crisis del 2001, que la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos intervino bajando las tasas de interés a porcentajes cada vez más bajos entre el 2001 y el 2004. Esto A fue veces es algo diferente. Sí, así es importante. un incentivo para que todo el mundo reactivara el consumo y la economía creciera. Esto funcionó y a medida que las tasas fueron bajando, los créditos bancarios fueron en aumento. Pero el tipo de endeudamiento que fueron los créditos de vivienda, ante esta oportunidad, miles de familias norteamericanas aprovecharon las bajas tasas de endeudamiento y solicitaron créditos de vivienda a los bancos comerciales. Por su parte, a los bancos de inversión se le ocurrió la idea para emitir títulos de la rentabilidad e inventaron la figura de títulos conocidos como la CDO, que era la obligación colateralizada por deuda. Entonces empezaron a contactar a los prestamistas de vivienda, ofreciéndoles que les vendiera todas las hipotecas a cambio de pagarle al contado, y por cada hipoteca que les otorgue les daría una comisión. Ante esto, los prestamistas no lo dudaron y se dieron cuenta que por ser intermediarios ganarían una comisión, mientras que los bancos de inversión empezaron a captar estos créditos y los agruparon, los CDO por paquetes, y llegaron a venderlo a la bolsa de valores. Con esto ofrecieron títulos de buena rentabilidad a los bancos, a los fondos de pensiones, gobiernos, inversionistas. Todos los que adquirían estos títulos obtenían ganancias
y cuando todas las personas que tenían créditos hipotecarios pagaban a tiempo su cuota, sin embargo, los bancos prestamistas dejaron de pedir a las personas certificadas de ingreso y no revisaban su historial crediticio o si tenían una capacidad de pago. Después de todo, el banco de inversión le devolvió el 100% de crédito más la comisión en cuestión a los prestamistas y estos les aprobaron sus hipotecas. Todos estos pasaron a conocerse como las hipotecas subprime, créditos como alta posibilidad de que no fueran pagados. Además, estos créditos fueron otorgados con tasa variable, es decir, que la tasa era baja. Si la tasa era baja, la cuota por pagar también era baja. Y si la tasa de interés empezaba a subir, la cuota lo haría de igual manera. En los bancos de inversión empezaron a meter una gran cantidad de hipotecas subprime en los CDO que estaban emitiendo para que estas acciones fueran de alta rentabilidad. Las calificadoras de riesgo es donde entran aquí para revisar la CDO y como veían hipotecas con muy buena capacidad de pago, omitían aquellas que no tenían tan buena proyección y les daba a la CDO calificación AAA o AA, las más altas del mercado, pues los inversionistas del mundo empezaron a hacerse con ello, pero para blindarse en caso que las CDO dejaran de pagarse, los inversionistas adquirieron las CDS, que eran permutas de incumplimiento crediticio con entidades aseguradoras. Esta era una póliza de aseguramiento trimestral en la que la aseguradora les pagaba a los inversionistas un porcentaje fijado si el CDO caía. De esa forma el inversionista jamás tendría pérdidas, y más personas empezaron a adquirir viviendas, lo que generó una alta demanda en inmuebles. Y el precio de estas se disparó progresivamente. En algunos sectores económicos empezó a surgir el rumor de que se avecinaba una burbuja inmobiliaria, y sin embargo el gobierno estadounidense lo negó, así como la Reserva Federal. Ante esto trajo la atención de los especuladores, que eran personas que se anticipaban a los hechos que pueden ocurrir en el futuro en la bolsa de valores, y muchos especuladores de la Wall Street vieron la crisis que se avecinaba y como inversionistas que son, vieron una oportunidad de negocio, así que apostaron en contra de los CDO, comprando permutas de incumplimiento a las aseguradoras y a los bancos de inversión. Les estaban apostando en contra, ¿no? Sí. Con esto el banco de inversión, en caso que los CDO se retrasaran o empezaran a incumplir o perdieran su calificación, la aseguradora tendría que pagar al especulador el valor de su póliza trimestral. Las aseguradoras sabían que las personas hacían lo que fuera por pagar su hipoteca, así que no dudaron en otorgar los CDS a los especuladores, y al contrario lo vieron como una oportunidad de ganar más dinero. El caso es que el consumo sobrepasó la oferta y la inflación de Estados Unidos empezó a subir, y es por esa razón que la Reserva Federal tuvo que empezar a subir la tasa de interés. Este incremento fue muy duro para la gente, por lo que las personas dejaron de pagar las hipotecas y esto obligó a los bancos a empezar a embargar viviendas. Embargar hipotecas, ¿no? Pero mientras más embargo se hacía, se complicaba, por lo cual la gente dejó de comprar viviendas, el precio se fue abajo y para los bancos ya no era un negocio, por lo que empezó a escasear la liquidez y los bancos de inversión dejaron de percibir dinero y quedaron endeudados con el mundo. En un comienzo se trató de ocultar estas pérdidas, pero hubo un momento en que tanta gente dejó de pagar las hipotecas que el precio de las CDO se fueron al suelo, y los inversionistas del mundo se vieron afectados por la crisis hipotecaria en Estados Unidos en 2007, cuando la burbuja inmobiliaria explotó. El rumor de la recesión surgió con el paso de los meses, fue en aumento. El golpe definitivo llegó el 15 de septiembre del 2008, cuando Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande, se declaró en quiebra. Un día después que el tercer más grande fue comprado por Bank of America por quedar en bancarrota. Así, millones de personas se quedaron sin hogar, en la ruina, con bancos hipotecarios quebrados, que dejaron millones de personas sin empleo, al igual que los bancos de inversión, inversionistas alrededor del mundo. Personas que perdieron sus ahorros en los fondos de pensiones. Muy bien, Ariana. Creo que ha sido bastante completo. Igual, Melissa, muy buena información. Ambos
Ya he notado ahí también el dominio del tema que están teniendo, me parece bastante positivo, incluso por el tema de que, por cultura general, como mencionaba, es algo que tenemos que tener conocimiento. ¿Cómo es que se ha dado esa crisis? Va a pasar en la historia, es como que estuviéramos en los años 30 y hubiéramos vivido ese jueves negro, y es lo mismo, ¿no? Somos partícipes de estas crisis que se están dando, ¿no? 2008, por un tema inmobiliario. Ahora, 2020, por un tema de pandemia, ¿no? Entonces estamos viviendo dos crisis mundiales. ¿Ya? Entonces, para la siguiente vamos a continuar con este debate al inicio de la sesión. Joel me por favor al inicio de la sesión, ¿ya? Bueno, el día de hoy han participado Melissa, Ariana, y ya les estaba Miss, indicando de que para la siguiente... Sí, dígame. Sí. Ya. Al inicio de la siguiente sesión decía de que empezamos con esas participaciones, todos vamos a opinar. ¿Okay? Si se enfocan en algo mejor, por ejemplo, acerca de los inversionistas, ¿no? Porque se fueron a la quiebra en un instante. Entonces, todos los lados del mundo, porque Estados Unidos, pues, influye en todos los países, en todas las bolsas de valores de todos los países, ¿ya? Entonces, tal es así que yo les comenté, ¿no? Conozco a alguien directamente que igual se vio afectado terriblemente, perdiendo 1 millón en esta crisis. Así que desde que yo estaba en el colegio ya estaba enterada de esta situación. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, empezamos para la siguiente sesión con este tema, pero enfóquense en algo, inversionistas, de pronto la declaración en quiebra de Lehman Brothers, a ver qué es de JP Morgan, obviamente no se declaran en quiebra, ¿no? Alguna institución, también otras entidades offshore, ¿no? A lo largo del mundo. Entonces, vean eso para que puedan hablar de algo en específico, ¿no? Ya hemos visto el panorama general, pero espero que para la siguiente semana alguien me venga con, ya, yo sé acerca de este tema y voy a hablar acerca de esto puntualmente, ya está. Otra persona acerca del otro tema, acá vamos a hablar sobre la persona que se enteró que iba a pasar esto, empezó a apostar en contra, creía en él, pero acertó, ¿no? Hay todo un documento de cómo hizo el estudio y cómo es que la tesis que tenía, la hipótesis que tenía de que eso iba a caer muy mal, acertó, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué me decía Joel? Ya, muy bien, Joel, entonces me hace acordar y usted es el primero de la siguiente semana. ¿Listo? Bien, entonces eso es todo para el día de hoy. No estamos dejando tarea, pero sí estamos dejando de que lean y se informen acerca de este tema para que puedan participar. La siguiente clase participan todos. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo. Que tengan buena tarde y buen fin de semana. Muy bien, Melissa. Exactamente. Ya está. Entonces nos despedimos y ya nos estamos reuniendo el día lunes. Hasta luego.